siguiendo con el libro de Larry Niven, Los extraños del mundo anillo, en el que el protagonista Luis Wu ha sido secuestrado por un titerote. Como siempre, el titerote dicen que está loco, un titerote loco porque es valiente y se atreve con ese tipo de aventuras, porque los titerotes son una raza muy cobarde. Y luego también han raptado a Interlocutor de Animales, que ya se llama de tal forma, ya ha conseguido un nombre y un harén en su país, en su planeta, y ha ido al lugar donde estaba Luis Wu porque dice que lo encontró muy mal, que le enseñaron vídeos, fotografías, y que lo vio muy mal y que acudió. Y bueno, pues está lleno de cicatrices, Interlocutor de Animales, por lo que le ocurrió un mundanillo. Y el titerote le ha ofrecido una píldora de rejuvenecimiento en pago de que vuelvan a Mundo Anillo, y el titerote les ha dicho que en principio solo van a visitar los espaciopuertos del exterior, y a Luis Wu no sé exactamente, no me acuerdo qué le ofrece, ¿no? O sea, no me acuerdo exactamente. Y están los dos algo así como atados a una nave, están atados, a ver, a ver si tengo aquí bastante luz. Esto sí, están en una mampara separado del titerote, no sé si tiene también un TAS, el titerote, y esto es, en realidad ahora Interlocutor de Animales se llama Cheme. Dice, estaremos dispuestos dentro de 5 días. No pude llevarme los sistemas propulsores más avanzados de la flota de los mundos, le diría el titerote. Dice, la maquinaria de construcción humana solo permite una deceleración de 20 G como máximo. ¿Os parece confortable la gravedad de la cabina?, pregunta el titerote. Dice, un poco ligera. ¿Es una gravedad terrestre?, pregunta Luis Wu. Dice, de una gravedad de mundo anillo, igual a 0,992 gravedades terrestres. Dice el titerote, dice, déjala así, no tenemos tus instrumentos, inferior. Eso lo llamaría el King. Me gustaría estudiar el mundo anillo. El titerote consideró la cuestión. Vuestro vehículo de excursión va dotado de un telescopio, solo que no apunta hacia abajo. Esperad unos instantes, le dice el titerote. El titerote se volvió hacia el tablero de instrumentos. Una de las cabezas miró hacia atrás y habló con los silbidos, bufidos y gruñidos de la lengua del héroe. Cheme dijo, habla en intermundial, que se entere también Luis. Así lo hizo el titerote. Es bueno poder hablar, dijo el titerote, cualquiera que sea el idioma. Me sentía muy solo. Mirad, os paso una proyección del telescopio de la aguja, que es como llaman a un tipo de nave. Junto a los pies de Luis Wu se formó una imagen rectangular, sin encuadre definido, en la que aparecían considerablemente ampliados el sol del mundo anillo y las estrellas que lo rodeaban. Luis cubrió el sol con la mano y estudió la imagen. Allí estaba el mundo anillo visto como un semicírculo de cinta azul claro. Imaginemos un trozo de 15 metros de cinta azul cielo para envolver regalos, de unos 2,5 centímetros de ancho, puesta de canto en el suelo formando un círculo con una palmatoria en medio. Una palmatoria es una vela. Y aumentemos ahora la escala. El mundo anillo era una cinta de material inconcebiblemente fuerte, de 1,5 millones de kilómetros de ancho y unos 1.000 millones de kilómetros de circunferencia, lo que daba, aquí nos perdemos, 1,5 millones de kilómetros de ancho. De aquí a Jerez, de Valencia a Jerez hay 1.000 kilómetros, dice, 1,5 millones de kilómetros de ancho y unos 1.000 millones de kilómetros de circunferencia, lo que daba unos 160 millones de kilómetros de radio, con el Sol en el centro, obviamente. El anillo giraba a 1.200 kilómetros por segundo, lo cual es bastante normal en un planeta. A ver, sigue así, dice, lo cual era suficiente para producir una fuerza centrífuga equivalente a una gravedad terrestre.
Los desconocidos diseñadores, yo no sé si la fuerza centrífuga de la vuelta de la Tierra hace que tengamos gravedad, yo no lo sé. Los desconocidos diseñadores del mundo anillo, que así se titula el libro, Ingenieros del mundo anillo, los ingenieros habían revestido la superficie interior de Tierra, océanos y atmósfera. Yo, si se me permite, opino que la atmósfera retiene el aire, que es lo que produce la fuerza de empuje hacia abajo, que es la gravedad, si se me permite, y siempre se ha dicho que si desapareciera la atmósfera nosotros saldríamos volando al espacio. Dice, hay atmósfera, contenidos por unos muros de 1500 kilómetros de altura. El Everest tiene 12 kilómetros. 1500, no 12.000 metros, o sea, 1500 kilómetros de altura a ambos lados, pese a lo cual era posible que escapase algo de aire por encima de ellos, aunque no con rapidez. Un anillo interior de 20 pantallas rectangulares ocupando una posición que equivaldría a la órbita de Mercurio en el sistema solar, les proporcionaba a las regiones del mundo anillo un ciclo de día y noche con una duración total de 30 horas. Si se me permite el inciso, mundo anillo no debería estar, si tiene una pared, si no tiene una inclinación y tiene una pared de 1500 kilómetros de altura, dice a ambos lados, en el lado, voy a ponerme mirando hacia Giro, en el lado izquierdo tenía una pared de 1500 kilómetros de altura. Luego el Sol haría sombra, ¿cuántos kilómetros? Si no hay una pendiente. Estamos en ingeniería. Entonces, ¿dónde debería estar el mundo anillo? Debajo del Sol. ¿Para qué? Para que los paneles solares hicieran la sombra, no alrededor. Si estuviera alrededor, es muy bonita la idea, alrededor del Sol, es muy bonita la idea. El Sol incidiría siempre recto, luego incidiría debajo, dice arriba, dependiendo de la distancia, pero en cualquier caso la pared proporcionaría una sombra larguísima. No sé, posiblemente si al ser plano o más o menos plano de todo el mundo anillo. Es que arriba también hay Sol. Ahí lo dejo. Un ciclo de día y noche con una duración total de 30 horas. De manera que el mundo anillo tenía una superficie de 1500 billones de kilómetros cuadrados, o sea, unos 3 millones de veces la superficie de la Tierra. 3 millones de veces la superficie de la Tierra. 3 millones. Luis, interlocutor de animales, ahora llamado Chemé, y el titerote, Luis, interlocutor de animales, Nessus y Tila Brown habían recorrido el mundo anillo durante casi un año, cubriendo 300.000 kilómetros a lo ancho, para regresar luego al punto donde se había estrellado el embustero. Una quinta parte de la anchura, lo que apenas les permitiría considerarse unos entendidos. ¿Acaso ningún ser racional osaría llamarse alguna vez entendido en geografía del mundo anillo? Eso sí, habían examinado uno de los salientes de los espaciopuertos, al borde de la pared límite. Si el inferior había dicho la verdad, el inferior es el titerote porque es inferior en su raza, no porque esté loco, sino porque, no me acuerdo que no tiene arena, no me acuerdo exactamente cuál era esto. El inferior no necesitaba saber más.
aterrizar en la zona de los espaciopuertos, recoger la cosa que el inferior estaba buscando, cualquiera que fuese, y largarse, pero rápido. Porque la imagen telescópica rectangular que el inferior había proyectado ante ellos lo ponía en dolorosa evidencia. El arco azul claro del mundo anillo, el color de 3 millones de mundos similares a la Tierra, demasiado lejano todavía para poder apreciar ningún detalle, pero atigrado por las franjas azul oscuro de las pantallas de sombra, estaba visiblemente descentrado con respecto a su sol. Ahí vamos a ver. Si no es que es un error, que se está destruyendo o algo, es que está descentrado, está un poquito más bajo del sol, ¿sabes? O sea, no lo sabíamos, dijo Cheme. Pasamos todo un año 15 en esa estructura y no nos dimos cuenta. ¿Cómo es posible? El titerote explicó. No creo que el mundo anillo estuviera descentrado entonces. Ahí un poco la historia del error. Han pasado 23 años. Luis hizo un gesto de asentimiento, ya que no quería distraerse hablando. Ahora solo el placer del cable alejaba el horror. Ah, sí, bueno, eso es un detalle. Él era cableta, se había enganchado a la electricidad del placer. Solo el placer del cable alejaba el horror ante el destino que aguardaba a los nativos del mundo anillo, así como el miedo y los remordimientos que sentía con respecto a sí mismo. El inferior continuó. La estructura del mundo anillo es inestable en el plano de su órbita. Supongo que lo sabíais, dijo Diderot. No, dijo Cheme. Yo no lo supe hasta después de mi retorno a la Tierra, dice Luis. Cuando hice algunos estudios, dijo Luis. A ver si no es un error de diseño, a ver si no es un error a ver si no es un error, esto que digo, a ver, que no es un error que le está ocurriendo al mundo, sino que está diseñado así. Dice, los dos no humanos, el King y el Ditrote, le miraban fijamente. No había sido su propósito llamar tanto la atención. En fin, se sintió embarazado. Es bastante fácil de demostrar que el mundo anillo es inestable, diría Luis. Estable con respecto a su eje, pero inestable en el plano de su órbita. Sin duda, se previó algo para mantener el Sol en coincidencia con el eje. Eso está claro, no podía desplazarse el anillo hacia el interior del Sol. Pero ahora está descentrado, diría el King. Ese algo, sea lo que fuere, habrá dejado de funcionar. Está descentrado, yo no sé si lo que dice que está es acercándose en un lado al Sol. Cheme asestó un zarpazo al piso invisible. Pero así van a morir millones de seres. ¿Qué digo millones? Billones. Dijo y se revolvió contra Luis. Estoy harto de tu estúpida sonrisa. ¿No hablarías mejor sin tu enchufe? Puedo hablar perfectamente. Pues entonces habla. ¿Por qué es inestable el mundo anillo? ¿Acaso no está en órbita? Dice el King. No, claro que no, dice Luis. Ha de ser rígido. Su tremenda velocidad angular lo hace rígido. La propia velocidad. Pero si se descentra un poco el anillo, continúa Luis, su excentricidad seguirá aumentando, o sea que lo alargará o algo. Las ecuaciones son bastante difíciles. Estuve jugando con un ordenador y conseguí unas cifras, pero no acabo de creerlas. El inferior dijo.
Hubo una época en que nosotros creímos que también podríamos construir un mundo anillo. Pero la inestabilidad es demasiado grande. Incluso una protuberancia intensa crearía un viento solar cuya presión sería suficiente para desequilibrar la estructura, que 5 años después acabaría por chocar contra el Sol. Esa es la cifra que yo obtuve, dijo Luis. Es lo que ocurrirá aquí, no cabe duda. Chemé seguía dando zarpazos al suelo. Reactores de corrección. Los ingenieros del mundo anillo no habrán dejado de preverlos, dijo Chemé. Es posible, diría el inferior. Sabemos que conocían los reactores Bussard y que los empleaban para propulsar sus naves cósmicas. Es verdad, un gran número de reactores Bussard a lo largo de las paredes exteriores sería suficiente para mantener centrado el mundo anillo. Estos reactores quemarían el hidrógeno del viento solar. Perdón. Nada, que se nutrirían de ellos. No sería el combustible lo que les faltase. No vimos nada parecido, dijo Elkin, y figúrate si habrían de ser grandes. Luis rió burlonamente. ¿A qué llamas tú grande? En el mundo anillo no llegamos a verlos, y eso es todo. Elkin le contesta. Sigue. Pero no le gustaba la actitud amenazante de Chemé a Luis, con las garras extendidas hacia él. ¿Cómo lo tomas tan a la ligera?, le diría Chemé. Los nativos del mundo anillo son tan numerosos que multiplicarían por más de 1000 la población del espacio conocido y son más semejantes a los tuyos que a los míos, le dice el Kid. Tú eres un carnívoro, un despiadado predador, le dice Luis. Procura recordarlo, le advirtió Luis al Kid. En cuanto a mí, va a preocuparme mucho cuando el inferior desactive mi contactor. Pero no me moriré de preocupación, porque para entonces ya estaré un poco acostumbrado a la idea. ¿Acaso crees que podemos hacer algo para ayudarles? ¿Se puede hacer algo? El King retrocedió. Oye, inferior, ¿cuánto tiempo crees que les queda? Intentaré calcularlo, dijo el Ditroth. El sol estaba bastante lejos del centro del mundo anillo. Bueno, que aún no se había acercado lo suficiente de un lado. Luis estimó que se hallarían a unos 120 millones de kilómetros del borde más próximo, lo que supondría una distancia de 200 millones de kilómetros del más alejado, y que el primero recibiría casi 3 veces más iluminación que el segundo. La estructura daba una vuelta entera en 7 días y medio de 30 horas. Se producirían ciclos climáticos y las plantas que no pudieran soportar el cambio morirían. Y lo mismo pasaría con los animales y los seres humanos. Pero hay que tener en cuenta que todo el anillo pasaría por ese lugar. El inferior había concluido su trabajo con el telescopio y ahora manejaba la computadora, escondido detrás del mamparo B. Luis se preguntó qué otras cosas ocultaba en aquella parte de la nave. El titerote se dejó ver. Dentro de 1 año y 5 meses, a partir de hoy, el mundo anillo rozará su sol. Están haciendo cálculos. Supongo que entonces se desintegrará. Dada su velocidad angular, los pedazos se diseminarán en el espacio interestelar. Perdón. Las plantas de sombra, murmuró Luis. Las pantallas de sombra, murmuró Luis. ¿Cómo? Ah, sí. Las pantallas chocarán más pronto con el sol. De todos modos, nos queda al menos 1 año.
Tiempo suficiente para nosotros, se animó el inferior. No tocaremos la superficie del mundo anillo para nada. Vuestra expedición examinó la zona de los espaciopuertos desde una distancia de varias decenas de miles de kilómetros, sin ser molestada por las defensas antimeteoritos del mundo anillo. Sospecho que el espaciopuerto estaba abandonado. Podemos aterrizar tranquilamente. Me preguntó: ¿qué esperas encontrar? Me sorprende que no lo hayáis recordado. El inferior se volvió hacia su tablero de mandos. Has tenido tiempo de sobra, Luis, le dijo el Citrote. Espera. En aquel instante se desactivó el hilo implantado en su cerebro. Y continuó. Síndrome de abstinencia, número 5. A través del mamparo, Luis contempló cómo el Citrote manipulaba su contactor. Pensaba en la muerte a escala de millones que desafiaba la imaginación, en la muerte como experiencia propia y personal, y en la muerte para los alienígenas que les escatimaban la corriente a su cerebro, que quería matar a los Citrotes. Las cabezas chatas subían y bajaban, y daban vueltas a la pequeña cápsula negra y la olfateaban como quien desconfía de lo que le ha servido para comer. A ver, creo que es su contactor. Largas lenguas y sensibles labios trabajaron dentro de la cápsula. En pocos minutos el Citrote dejó ajustado el temporizador para un día de 30 horas, reduciendo la corriente a la mitad. Al día siguiente volvió a gozar de la alegría pura, sin estar mediatizada por ningún sentido humano, pero a Luis le costaba definir aquella sensación. Por la tarde, cuando la corriente se cortó demasiado pronto, la depresión cayó sobre él como una espesa niebla azafrana. Entonces Cheme se acercó a Luis, le desenchufó el contactor y lo puso de nuevo sobre el disco teleportador para pasarlo al puente de mando. Iban a reajustarlo otra vez. Luis exhaló un grito y saltó, ¡ah!, colgado de las anchas espaldas del King. Agarrándole del pellejo, intentó trepar y arrancarle las orejas. El King se dio la vuelta y Luis se halló colgado de un brazo enorme que le arrastraba por el compartimento y lo estrellaba contra la pared. Medio conmocionado, con el brazo arañado y lleno de sangre, Luis atacó de nuevo. Atacó por su droga. En el mismo instante en que el inferior aferraba los mandos con sus bocas, Cheme saltó sobre el disco pedestre, un disco de transportación. Cheme se quedó agazapado sobre el disco, mostrando un aspecto fiero y al mismo tiempo algo estúpido. El inferior dijo: estos discos no pueden transportar una cosa tan voluminosa. ¿Me crees tan tonto como para traspasar un King hacia mi propio puente de mando? Le pregunta el King. Cheme gruñó. ¿Cuánta inteligencia se necesita para pastar hierba? Entiende que el Citrote es herbívoro. Dicho lo cual, le arrojó a Luis su contactor y fue a tumbarse en su cama de agua. Una maniobra de diversión. Cheme le había quitado a Luis el contactor de la cabeza precisamente cuando acababa de desconectarse, con la intención de que Luis Wu se pusiera frenético y llamara la atención del Citrote. El inferior dijo: la próxima vez que cambie el ajuste de tu contactor, lo haré antes de que te enchufes. ¿Acaso esto es lo que te hace feliz?
ya sabes que me hace feliz, replicó Luis al tiempo que sujetaba. A ver, que dice que lo quiere reajustar otra vez, pero que lo hará antes de que se enchufe, pero vamos, que parece que está testando cómo le va bien o algo así, pero, a ver, probando. Dice, ya sabes que me hace feliz, replicó Luis al tiempo que sujetaba con fuerza su contacto, el que ni siquiera había pasado por el disco teleportador a la cabina de Detroit. Aunque por supuesto el contactor no funcionaba ni funcionaría hasta que el temporizador volviese a ponerlo nuevamente en marcha. Tienes casi tanta longevidad como nosotros. En cambio, le dijo Titerote a Luis. Esto es tan temporal, empezó a decir el inferior en tono persuasivo. Serás más rico de lo que nadie jamás puede imaginar. Las naves, supongo que es lo que le promete a Luis Wu como recompensa del viaje a Mundo Anillo. Dice, las naves del Mundo Anillo utilizaban un método de transmutación barato a gran escala, indudablemente igual al que debieron emplear para construir el mismo Mundo Anillo. ¿Se entiende, no? O sea, los aparatos de propulsión de las naves se supone que son los aparatos de propulsión del disco que mantiene en órbita al Mundo Anillo central. Luis alzó los ojos sorprendido. Me gustaría conocer la masa y el volumen de esa máquina, continuó el Titerote. De la nave, supongo. Las naves del Mundo Anillo son enormes, pero no será necesario transportarla. Si es preciso, un holograma tomado por radar de largo alcance, así como hologramas del mecanismo en funcionamiento, pueden bastar para convencer a mis súbditos. Luego enviaremos un transporte número 4 de la General Productos para que se la lleve. El alienígena no supondría que un humano, aún estando bajo el síndrome de privación, hiciera caso de todas sus observaciones. Claro que no. Luis vigilaba a Cheme con los ojos entornados para ver cómo reaccionaba. El King estuvo admirable. Durante un instante permaneció impasible y al instante siguiente preguntó. Estaba tomando su cama. ¿Qué sucedió para que perdieras tus prerrogativas? Supongo que por eso es inferior. Es una historia complicada, respondió el Titerote. Hemos entrado en el sistema de Mundo Anillo a una velocidad de 94.000 kilómetros por segundo y nos queda una caída de 20 millones de kilómetros. Solo ha transcurrido un día, así que nos sobra tiempo. En efecto, y sin tener nada más útil que hacer, sin duda sabéis que tradicionalmente nos dividimos en dos facciones, los de los conservadores y los de los experimentalistas. Sigue el Titerote. Generalmente mandan los conservadores, pero cuando nuestro mundo padeció la contaminación térmica debida al uso excesivo de la energía industrial, los experimentalistas desplazaron nuestro planeta hacia... Perdón, yo no he leído este libro nunca, Desplazaron nuestro planeta más hacia el exterior del halo de cometas. Un régimen experimentalista modificó y sembró luego dos planetas agrícolas. Otro régimen posterior desplazó dos mundos, que habían sido satélites de lejanos planetas helados, más hacia el interior. Mientras el Titerote hablaba, Cheme había ganado tiempo para calmarse y meditar su propia interpretación. Bien, dijo el King. A lo mejor regresaba a... Bueno, a ver... se lo diría a Luis de manera interior. Bien, a lo mejor regresaba a sus antiguas funciones de interlocutor de animales, un aspirante embajador ante la humanidad. Y dice así, hacemos lo necesario y luego nos deponen. Es la costumbre, dice el Titerote. Los experimentalistas accedieron al poder cuando nuestras sondas revelaron la existencia del Imperio King. Dice, los experimentalistas accedieron al poder cuando las sondas revelaron
la existencia del imperio Kipling. Creo que Nessus ya os contó cómo resolvió este caso. Ayudasteis a la humanidad, dijo Cheme, con peculiar serenidad, que lo mismo interlocutor de animales que Cheme, con peculiar serenidad cuando Luis creyó que iba a subirse por las paredes. Ayudasteis a la humanidad, hizo la lotería de la suerte, de la cual no han hablado aún, de Tila Brown, y la suerte de Tila Brown, por el hecho de que ella está allí. Las 4 guerras acabaron con 4 generaciones de nuestros guerreros más poderosos, dice el King, de modo que fueron los más dóciles de entre nosotros los que tuvieron más oportunidades de reproducirse. Era la idea de los titerotes. Teníamos la esperanza de que aprendierais a tratar amistosamente con otras especies, dice el titerote. Mi facción estableció también un imperio comercial en esa región, aquí supongo, pero pese a nuestros éxitos empezamos a perder autoridad. Luego se descubrió la explosión del núcleo de nuestra galaxia. La onda del choque no se alcanzará dentro de 20.000 años. Nuestra facción conservó el poder para organizar el éxodo de la flota de los mundos. Muy oportuno para vosotros, pero a pesar de todo te depusieron, dijo el King. Sí, ¿por qué?, preguntó. El titerote guardó silencio. Al cabo de un momento prosiguió. Tomé algunas decisiones que no fueron muy populares. Manipulé los destinos de los humanos y los 15. Vosotros, no sé cómo, os enterasteis de nuestro secreto. De cómo habíamos trucado las leyes de la fertilidad terrestres con el propósito de fomentar humanos afortunados, y cómo intervinimos en la Primera Guerra para generar quinti razonables. Mi predecesor fue cuando lo conseguimos. Ahí encontraron un hiperpropulsor los humanos, que sirvió en la Primera Guerra Quinti. Mi predecesor estableció la General Productos, el imperio comercial interestelar. Se dijo que había convertido una locura en un acierto, ya que únicamente los locos de entre nosotros arriesgarían su vida en el espacio. Cuando organicé vuestra expedición para explorar el mundo anillo, me llamaron loco por arriesgar un contacto con una tecnología tan avanzada. La locura sería ocultarse ante el primer signo de peligro. Si eso dice el titerote es muy, muy valiente, y si es del 15 es normal. Así que te depusieron, dijo el King. Quizá fue un pretexto común, añade el titerote. El inferior paseaba incansablemente de un lado a otro. Chop, 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 chop. Ya sabéis que acepté como compañero a Nessus. Es que son un poquito... Esto, a ver, procrean entre ellos de una forma un poco... Sí, a ver, son cosas de extraterrestres. Si este regresaba del mundo anillo, ya sabéis que acepté como compañero a Nessus si este regresaba del mundo anillo. Era el premio para Nessus, tener, digamos, pareja y procreación, pero, bueno, cosas de titerote. Y regresó y nos unimos. Y luego volvimos a hacerlo por amor. Nessus estaba loco, y el inferior ha sido un loco muchas veces. Y me depusieron. Luis preguntó de improviso: ¿quién de los dos es el macho? Me gustaría saber por qué no se lo preguntaste nunca a Nessus, dijo el titerote. Pero él no te lo habría dicho, ¿verdad?
Nessus es algo tímido para ciertas cosas. Tenemos dos variedades de machos, Luis. Los de la mía implantamos nuestro semen en el cuerpo de la hembra y los del tipo de Nessus implantan óvulos mediante un órgano bastante parecido. Parece ser los tipos de machos. Unos implantan semen, otros implantan óvulos. Él se unió a un títere de macho que implanta semen. A ver qué pasa. Che me preguntó: ¿entonces tenéis 3 juegos de cromosomas? No, solo 2. La hembra no contribuye para nada. De hecho, las hembras se juntan entre ellas de otra manera para procrear más hembras. Entonces es posible que el semen de un macho con el óvulo de otro, en realidad, aunque hayan vivido en simbiosis con nosotros durante toda nuestra historia, no son de nuestra especie, más o menos como los humanos. Luis hizo una mueca. Los citerotes se reproducían como la hormiga león. Su progenie devoraba la carne de un mosquetín indefenso. Nessus nunca quiso hablar de su sexualidad, y con razón. Aquello era bastante feo. Yo tenía razón, continuó el inferior. Estuve acertado al enviar una misión al mundo anillo y vamos a demostrar. 5 días para llegar, no más de 10 en la zona del espacio-puerto y 5 más para salir al espacio despejado y continuar con la hiperpropulsión. No desembarcaremos en el mundo anillo. Harlock Rilayar le dijo a Nessus que para ahorrar capacidad las naves del mundo anillo llevaban plomo que transmutaban en aire y agua durante las travesías. Un gobierno conservador no negociaría con las ramificaciones de semejante técnica. Preferirían restaurar. Eso no lo he entendido, pero supongo que si ese era el logro, pues que lo restaurarían a él. Debido al síndrome de abstinencia, Luis tenía pocas ganas de reír, pero no dejaba de ser gracioso, y tanto más por cuanto desde el comienzo todo había sucedido por su culpa. Debería dejar de leer aquí y guardarlo para HM.